mensaje para las tontas religiones de estafadores, las cuales enseñan que hay que guardar parte de los mandamientos del Antiguo Testamento que pertenecen a las 613 leyes de la Torá, en las cuales están incluidos los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Muchas falsas religiones enseñan esto para poder cobrar diezmos y robárselos, y además de eso para poder someter poniéndole yugos y cargas totalmente absurdas a las personas que asisten a sus recintos religiosos. Entonces miremos qué nos dice el apóstol Juan. Él nos aclara que los mandamientos de Dios que debemos obedecer hoy en día no son las 613 leyes de la Torá que incluyen los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, sino las normas de vida que el Señor Jesucristo nos enseña a lo largo de los evangelios. En Apocalipsis 12, capítulo 12, el versículo 17, dice: furioso al darse cuenta de esto, el dragón se propuso atacar a los demás hijos de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y confiesan pertenecer a Jesús. La mujer representa a la iglesia, es decir, al pueblo de Dios. Y los mandamientos de Dios a los cuales se refiere este texto son las normas de vida que el Señor Jesucristo, Dios hecho Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios. Ahora sigamos leyendo en la parte de segunda de Juan y podremos corroborar esto que acabo de afirmar. Entonces, segunda de Juan, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 4. Dice: me siento feliz de haber encontrado por aquí algunos de tus hijos y ver que siguen la verdad y obedecen los mandamientos de Dios. Amados hermanos, estimo muy necesario recordarles el viejo mandamiento que Dios nos dio desde un principio. Los cristianos deben amarse unos a otros. Si amamos a Dios, hemos de obedecerlo en todo. Pues bien, desde el principio nos ordenó que nos amáramos. Por ahí andan muchos falsos guías que no creen que Jesucristo vino a la tierra con un cuerpo humano como el nuestro. Cuídense de ellos, porque están en contra de la verdad y en contra de Cristo. Eviten ser como ellos, para que no pierdan el fruto de su arduo trabajo y para que reciban íntegramente el galardón que da el Señor. Ahora, hermanos en Cristo, mucha atención a este texto que sigue. Si ustedes se apartan de las enseñanzas de Cristo, también se apartan de Dios. Si permanecen fieles a las enseñanzas de Cristo, tendrán al Padre y tendrán al Hijo. ¿Esto qué significa? Que los mandamientos de Dios que debemos guardar hoy en día, nosotros los cristianos, son las normas de vida que el Señor Jesucristo, Dios hecho Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios, y no las 613 leyes de la Torá que incluyen el decálogo que Dios dio a Moisés. Si alguien les trata de enseñar y no cree en las enseñanzas de Cristo, no le inviten a su casa, no lo animen de manera alguna, porque si lo hacen, ustedes estarán participando de sus malas obras. Bueno, muy bien, ahí nos aclara Juan que los mandamientos de Dios son las normas de vida de Jesucristo. Ahora miremos qué nos dice el Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 11, el primer versículo dice:
Y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Esto qué significa? Los apóstoles, sus 12 apóstoles, ellos eran judíos, ellos conocían perfectamente las leyes de la Torá y conocían perfectamente los 10 mandamientos. Jesucristo les estaba enseñando cosas nuevas. Él no les iba a repetir lo que ellos ya conocían, por eso dice les estaba enseñando, porque si les estuviera hablando de las leyes de la Torá o del decálogo de Moisés, simplemente diría les estaba repitiendo o recalcando, pero no, ahí dice les estaba enseñando mandamientos, y estos mandamientos son las normas de vida que el Señor Jesucristo, Dios hecho Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios. Esta es la ley de Dios que debemos cumplir en nuestros días. Así pues, mis hermanos en Cristo, que no los sigan engañando ni estafando las ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes de una tonta religión de estafadores. Un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.